Buenas tardes, casi noche. Les doy la bienvenida a Historia Clínica de Examen a la Pandemia Cultural en el Centro de Medellín, un ciclo de conversaciones organizado por la Alianza Cultural por el Centro y Camina para el Centro para para hacer un diagnóstico de las entidades y los actores de la cultura en el Centro de Medellín en el marco de esta pandemia. Para quienes nos siguen en las diferentes redes, en Facebook, el equipo que utilizamos tiene un generador de caracteres. Si lo desean quitar, hay en los computadores un piñón desde el cual pueden retirar esos caracteres, y si lo están haciendo desde un dispositivo celular, pueden usar los tres punticos para quitar los mismos. El día de hoy, la consulta es algo así como una consulta otorrinolaringológica. Pues vamos a hablar un poco de los oídos y la voz, porque precisamente los invitados de hoy tienen que ver con el sector musical. Quizás en las dinámicas de la cultura y del arte, el relacionamiento que tenemos todos los ciudadanos, la gente de a pie, todo el mundo, el más inmediato con la cultura y con el arte, precisamente es la música. Difícilmente nos encontramos con las artes plásticas o con el teatro, pero todos tenemos un radio, todos nos montamos a un bus y escuchamos alguna canción. Y pues para hablar de la música y para hacer un ejercicio diagnóstico de las dinámicas de las entidades que se dedican precisamente al ejercicio musical en la ciudad, tenemos a dos exponentes bastante importantes. Uno que quizás puede estar muy relacionado con la alta cultura, pero vamos a desarrollar de pronto esa idea un poco en la conversación, que es la Orquesta Filarmónica de Medellín. Para ello tenemos a Gonzalo Espina, y uno que quizás nos puede acercar un poquito más a la música popular, también lo vamos a desarrollar y quizás me vayan a desmentir luego, que es de la Corporación Común y Corriente, más específicamente de música corriente, que es José Julián Villa. José, Gonzalo, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia Clínica. Hola, hola, encantado de estar aquí. Gracias, Juan David, a caminar para el centro, por supuesto, y rico conversar con José Julián. Buenas tardes a ambos y a todos. A todos. Bueno, 10. Bueno, entonces, entrando en materia, yo inicié con una introducción que quisiera que me la desmintieran. Ambas entidades se dedican como a dos segmentos de la música que uno empezaría pensando que son quizás un poco muy distantes, que generan barreras en el ejercicio de acercarse a las artes, de acercarse de forma más precisa a la música. Entonces, quisiera empezar de pronto con José Julián, hablando un poco de qué es común y corriente, y más exactamente qué es música corriente y a qué se dedican realmente. Yo sé que hay un montón de agrupaciones, muchas que nos acercan a ritmos y a géneros musicales, digamos, muy propios, muy cercanos, que son muy cercanos a la música popular, pero cuando he estado en algunos escenarios compartiendo con estas agrupaciones, digamos que uno se sentiría quizás en un espacio de la alta cultura bailando chucuchucu o escuchando música caribeña. José, ¿qué es común y corriente? Y pues ya de forma más específica, ¿qué es música corriente? Bueno, Común y Corriente es una corporación sin ánimo de lucro, un proyecto cultural que a partir de esa conformación pues salen varias líneas de trabajo. Esas líneas de trabajo son una, La Pascasia, que es un lugar de encuentro, de exposición y de conversación. El Verso Libre, que es una editorial, digamos, la más nueva de los proyectos, un proyecto que tiene que ver con editorial en literatura y que además es una cosa que tiene que ver con la distribución y promoción de la lectura. Está Un Ojo Común, que es una agremiación de artistas visuales, artistas plásticos, que además de tener unos artistas vinculados como al proyecto, pues está entonces la Galería de la Pascasia y la curaduría y los montajes que sean pertinentes a ese lugar. Y esta Música Corriente, que es una disquera que lo que hace básicamente es compilar información que a nosotros nos parece o que tienen de alguna forma un rasgo particular. Esta no es una disquera de género y por eso pues goza como con una variedad pues bastante amplia como de músicas, no solamente música popular, que es en su gran mayoría, pero también hay unos proyectos de música académica como los discos que hemos hecho de León Giraldo o de Anorduz, que para nosotros simplemente representan
un eslabón más. Yo no sé si sea desmentir, pero pues en mi posición lo que parece ser es que la música es una sola, con varios lenguajes y varias posibilidades y varias formas de hablarse, y esa puede ser como una diferencia que haya entre nosotros, pero de resto yo no veo mayor complicación en ese asunto. Estás sin audio, Juan. Ahora sí me escucho. Sí, claro. Gonzalo, y siguiendo con la pregunta de José, ya más específicamente de la Orquesta Filarmónica, ¿qué es la Orquesta Filarmónica? Vuelvo y pongo el paralelo, uno se imagina una orquesta filarmónica como una orquesta que se dedica de forma exclusiva a la música académica, pero pues particularmente cuando uno ha visto en la historia más reciente transmisiones, pero cuando los ha encontrado en una plaza, en un teatro, pues se encuentra con que han hecho ejercicios o puestas en escena que quizás lo acercan a uno a músicas que mezclan un poquito de esa música académica, de lo que es clásico. Estamos acostumbrados a escuchar quizás en la radio. ¿Qué es la filarmónica y cómo es el ejercicio que han desarrollado en la Orquesta Filarmónica? Bueno, Juan David y José, yo quería, como dijiste ahorita me van a corregir, yo quisiera hacerte una aclaración. Nosotros creo, al menos yo no me considero de alta cultura. Precisamente lo que ha intentado hacer la Filarmónica de Medellín durante toda de su inicio, desde su creación, es acercar la música, o sea, el nivel de la música a todas las capas, digamos, sociales redundante de la sociedad. Haciendo como un paragón de tu programa y el nombre, Historia Clínica, yo creo que en la música no hay enfermos de primera ni de segunda clase. Es más, lo que conocemos como música académica nació como música popular, es decir, las danzas, desde las danzas francesas, desde las danzas italianas, se elaboró la música que consideramos llamada académica, que a veces dicen culta y a veces dicen clásica, generalizando la literatura musical de Occidente. Yo diría que es una música que ha requerido más estudio, es posiblemente eso, pero ahora yo creo que las dos vertientes de la música casi que se han unido, porque para hacer la música que hace música corriente, y como decía José Julián, también requiere de mucho trabajo y mucho conocimiento para lograrla. De pronto se desdeña un poco la calidad antes digamos, del final del siglo XX, porque digamos que los músicos populares no se habían preocupado mucho por escribir la música que ejecutaban, y casi había sido una tradición oral. Entonces, por eso de pronto la gente dice, es que ellos tocan de oído, los músicos populares. En cambio, los músicos que nos llamamos académicos, pues siempre estamos con la partitura, el rito del vestido, y eso a veces se ha considerado como dices tú, de alta cultura o un poco elitista para acceder a ello. Pero yo no creo. Yo creo que cada vez más hay más público joven, sobre todo antes no había como un fervor en la juventud por oír sonatas de Mozart, sino cosas muy específicas, y todavía hay obras dentro de la historia de la música que son referentes como de música pop, y quiero decirte, por ejemplo, la Carmina Burana es una música que acerca a todo el mundo y sigue siendo música entre comillas académica, así que esas diferencias yo creo cada vez se acortan más. Es más, los músicos que nos llamamos académicos, casi desde hace poco tiempo realmente, digamos unos 15 años, queremos como romper esos ritos decimonónicos de la elegancia, de la prosopopeya, de toda esta parafernalia que rodea un teatro, y que mucho de eso aleja a la gente que puede decidir, voy a ir al teatro. Pues la gente empieza a preguntarse, pues que yo tengo que ir vestido muy bien, no sé qué. Nosotros mismos nos hemos encargado también, somos un poco culpables de haber creado esa imagen como
un poco lejana. La Filarmónica de Medellín, viniendo al caso, es una orquesta que tiene 37 años. Para hacer una comparación con otras orquestas, no es una orquesta muy vieja, está llena además ahora de gente joven, porque vivimos en Latinoamérica, y en Latinoamérica estamos empezando hace muy poco a volver a traer la mirada hacia nosotros y dejar de ser eurocéntricos y etcétera. Ya los compositores, por ejemplo, y las facultades de música y los mismos músicos de la Orquesta Filarmónica, que como te digo, hace música de todo tipo, pero tenemos, digamos, una consecuencia con nuestro origen, que es hacer, como dices tú, temporadas de conciertos de compositores universales en los teatros. Pero cuando salimos, cuando nos enfrentamos a la vida de verdad, que a propósito es la vida del centro, que eso ahorita lo podríamos decir, para mí el centro es la verdad de la ciudad de Medellín, ahí es la verdad, y ahí está la verdad. Cuando nosotros hacemos conciertos en las plazas, que tú dices, nos sentimos muy cercanos a la audiencia, incluyendo los que de pronto están jugando ajedrez o brincando o de pronto gritando o caminando un poquito ebrios. A mí me gusta mucho ese contacto porque la música es vida, la música no es una estampa fijada a una pared. Así que muchas gracias por la invitación y me parece rico este programa. Gracias, Juan David, gracias, José Julián. Ya se está despidiendo. No, mentira. Gonzalo nos dice que el centro es la verdad, y pues ahora conversando previamente antes de entrar al programa, hablaba Gonzalo de que quizás el centro no es ese centro que muchos dimensionamos, que el centro quizás es una cosa muy chiquita, pero Música Corriente tiene un espacio físico, un espacio en el que desarrollan gran parte de su ejercicio, que está en ese centro extendido, que muchos ya consideramos el centro tradicional. ¿Cómo es esa verdad para Música Corriente? ¿Cómo es la relación de Música Corriente, o cómo ha sido, por lo menos, cuando podíamos estar en las plazas, en los lugares de encuentro? ¿Cómo es esa relación con esa verdad desde Música Corriente? Hombre, pues uno no dimensiona la capacidad que tiene el centro, como dice Gonzalo, esto realmente es la verdad, pero es la verdad no porque sea una verdad especial o diferente a las otras, porque finalmente el centro termina siendo el reflejo de la ciudad. Es decir, las dificultades que pasa el centro son las mismas dificultades que pasa el resto de la ciudad, pero también las bondades. Es decir, yo creo que no hay un barrio en Medellín que tenga mayor cantidad de oferta cultural como la tiene el centro. Aquí están los teatros, aquí están una gran cantidad de lugares, se pueden decir bares o bares que representan otro tipo de bar, que no son precisamente negocios o que no se montan porque les parezca que puedan funcionar económicamente, sino que son bares que representan un discurso en Medellín, o una idea desde hace mucho tiempo. Para mí ya en este momento es muy difícil imaginarme el proyecto en otro lugar que no sea el centro. Es raro que haya una casa como la nuestra que procure, sobre todo como exposición de música y conciertos, que esté diseñada básicamente para eso. Eso, digamos, que anteriormente los teatros acogían a los músicos en ese ejercicio y los recibían para tocar ahí, y que ahora haya una casa que se ocupe como de la música y de otras herramientas, por supuesto. Yo creo que el centro sí termina abrazando los proyectos mucho mejor que cualquier otro barrio. La gente está dispuesta a mayor diversidad, y creo que, para hacer una acotación a la anterior pregunta, entender que la música clásica y la música popular existen es entender que hay diversidad, y que si no hay diversidad, pues no va a haber pensamiento crítico. Es decir, hay que conocer todas las versiones del acontecimiento, hay que disfrutarlas, y en esa medida eso permitirá que uno pueda tomar una elección. Y usualmente, conociéndolas, la elección tiene un poco de todo. Es decir, aquel que conoce todas las versiones va a tener un poquito de música clásica o de ese patrimonio universal pues que conocemos, y un poco de música popular, y no va a tener remedio y no va a poder escaparse a un género pues y reducirse a uno solo. Creo que es la misma sensación del centro.
hay una posibilidad de conocimiento, hay una posibilidad de distribución cultural, de eventos, de cosas, de teatro, que yo creo que es invaluable y que además sí se diferencia de los otros barrios de Medellín en esa medida, y es que hay una gran demanda, hay mucho flujo de personas, mucho flujo de arte, digamos, y creo que eso termina siendo indispensable a la hora de desarrollar un proyecto tan arriesgado como es desarrollar cualquier proyecto cultural, pues sobre todo si tiene infraestructura física, pues. José, a mí me parece además muy valioso del centro que esa palabra identidad, bueno, podemos discutirla, pero yo voy a hablar más de las huellas, los fósiles, lo que significa trasegar, caminar por las calles del centro y caminar recorriendo pasos que mucha gente ha recorrido desde hace mucho tiempo, que eso es lo que hace al centro realmente importante para los ciudadanos, porque como dijiste tú allá, el centro, el centro es el punto neurálgico, el punto de encuentro de toda la ciudad. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, nuestros padres, mi papá, por ejemplo, decía, voy a bajar a Medellín, voy a bajar al centro, como si estuviera encumbrado, yo no sé en qué, bueno, por supuesto en montañas, pero nosotros siempre vivimos después de por aquí por Laureles y Laureles realmente no es que tenga muchas cuestas, pero para la gente, por ejemplo, que habitó Manrique, Prado, donde sí había cuestas, la gente decía, voy a bajar al centro. O sea, teníamos la ilusión de ir al centro a hacer nuestra vida. La vida se hacía en el centro. Yo he celebrado mucho que en las últimas administraciones se hayan procurado por crear gerencias del centro, que por ejemplo, yo puedo hablar, por ejemplo, muy cercano de lo que significa para mí el Museo de Antioquia, que yo creo que está en uno de los puntos claves de lo que significa el centro de Medellín, lo que era el Palacio Municipal, enfrente o detrás de lo que era el Palacio de la Gobernación, y a un costado un poco más lejano de lo que era el Palacio Nacional. Eran tres entes, los tres son entes público-políticos de la ciudad de Medellín, hasta que, digamos, se trasladó todo o empezó a trasladarse al centro de la Alpujarra, que yo no recuerdo, si ustedes me ayudan a recordar cuántos años tienen. Pero antes de que sucediera esto, el centro era el sitio de ir a hacer la vida, de ir a hacer las vueltas, las operaciones bancarias. El centro, orgullosamente lo digo yo, ojalá nunca se pierda, ojalá, porque a pesar de esa herida, en cierta manera positiva, que representó atravesar un sistema como el metro por la mitad del centro, posiblemente hubiera podido ser mejor si lo hubieran hecho subterráneo, digo yo, pero bueno, eso es una discusión que a mí no me compete ni estoy suficientemente enterado. Pero lo que se hizo con ese sistema fue también un poco poner en un sótano muchas de las casas y construcciones hermosas que tenía el centro. Yo conservo todavía una calle, no sé si ustedes están de acuerdo o me pueden instruir si hay más, pero la calle de arriba de San Ignacio, estoy hablando entre Pichincha, Girardot, eso donde está, o donde estaba la Javiera Londoño, creo, para mí es la esquina única que queda del Medellín que yo añoraría. ¿Hablas de Cervantes o cuál sí, será? Cervantes. Cervantes, que es la calle cortita que comunica de las Torres para adentro, pero también Girardot. Girardot desde Pichincha, que es la de San Ignacio, hasta incluso de Colombia. Hasta Colombia hasta allá. Sí. ¿Cierto? Esa manzana de casas es intacta, nadie la ha tocado. Y creo que Medellín es así. Y por donde está la Pascasia, todavía hay casas de Medellín con estas dinteles típicos de todo ese barrio, que fue además el barrio donde nació don Carlos Viejo, que da arriba, un poquito más arriba de la casa de la Pascasia. Imagínense ustedes, don Carlos Viejo, Libardo Parra
Toro, Tartarín Moreira, toda esta gente que se iba a reunir al Café de la Bastilla, a conversar con don Tomás Carrasquilla. O sea, el centro era eso, era la vida que nosotros heredamos. Yo me siento muy, muy satisfecho todavía de ir, aunque Leonardo Nieto murió, yo paso muy bueno yendo a Versalles a ver a las mismas personas, muchas son como una especie como de personajes enclavados en el tiempo, y ahí me da una... Gonzalo, aprovechando que toca Versalles y que está hablando un poquito de esos actores que tuvieron que ver con la escena musical o que han tenido que ver con la escena musical en la ciudad, yo quisiera saber si ustedes dos, de pronto empezar por José y después seguir por Gonzalo, identifican alguna sonoridad específica que haya tenido el centro, cómo sonaba el centro y qué parte de esos sonidos se han perdido o se han ido transformando y qué parte de esas sonoridades incluso podrían considerarse patrimoniales o constitutivas de lo que entendíamos como ese centro que quizás, del cual quizás habla Gonzalo con un poco de añoranza, que tal vez ya no es el mismo. Es que el centro era todo, pues realmente en ese momento había muy poco, pero en el centro, dicen, estaba entonces Pelón Santa Marta y Marín, Pelón y Marín, que era un dueto pues bastante importante de música andina colombiana, pues de bambucos y pasillos, que además tiene una historia, y Obdulio y Julián también, que el dicho es como el que no vivía, bebía en el centro, no había cómo escaparse pues finalmente. Y el Camellón de Guanteros, que terminó siendo de los primeros barrios, digamos, con bohemia y con esa situación como de desarrollo cultural que tiene que ver directamente con la conversación, es precisamente ¿cierto? Es decir, desde la plazuela San Ignacio hasta el cementerio San Lorenzo. Más o menos es como el recorrido, que era el Camellón de Guanteros, que era la salida a Envigado. Entonces, Pelón y Marín, que no solamente eran importantes por lo que representan, sino que además fueron los primeros que grabaron una canción en Colombia, que fue pues, Simón el Enterrador. Tiene además un montón de mitología y de historias. Pelón, que era además alambiquero y sastre, el tipo termina yéndose supuestamente con Pancho Villa a la Revolución, hacerle porque pues Pancho parece que se escondió en Medellín, esa es la historia, eso dicen, que el tipo tenía su familia en Colombia, viene y se esconde aquí en la Revolución y se lleva a Pelón y a Marín para que les hagan los uniformes al ejército revolucionario, y en esa medida ellos terminan girando y cantando por todo México y se van bajando por toda la península hasta que llegan otra vez a Colombia. Pero eso la música en el centro es bastante importante, además del tango, que lo absorbió con mucha facilidad, el bolero también tiene su representación. Es que no había mucho más, y todo lo que pasó abajo ¿cómo se llama? Guayaquil. En Guayaquil. Es decir, dicen que en Colombia o en Medellín ha habido 3 o 4 desarrollos culturales no más importantes, y uno de ellos es Guayaquil. Y Guayaquil incluye, y pasa precisamente, dicen que es por un error incluso de la iglesia empieza a rotar sus párrocos en las parroquias, pues, y la gente empieza a no creer tanto en ellos porque dejan de ser un padre que los acompañe y que los conoce desde chiquitos. Entonces los señores ya evitan llegar a la casa tan rápido y se quedan conversando en Guayaquil, y eso procura un desarrollo cultural, que es lo mismo que pasa en Versalles, que si no es por Versalles y el café en Versalles, pues no habría Bienal de Coltejer y no habría todo el desarrollo literario que hubo en Medellín, y los Panidas y el Café El Globo. Ni hubiera venido Borges. No habría venido nadie. Es decir, aquí había una cosa importante en el centro, es que todo pasó aquí. El Café El Globo, que recogió a los Panidas después de que se agarran en la plaza de San Ignacio liberales y conservadores, y en la cárcel se conocen estos tipos que terminan desarrollando la literatura moderna. Son cosas o acontecimientos que son innegables. Y en Medellín, o los antioqueños, me atrevo a decir, tenemos un vicio un poquito raro frente al patrimonio, y es que solemos quitar lo que ya no nos gusta. Al menos arquitectónicamente ha funcionado así. Todo lo que ya no está, lo que no funciona, preferimos quitarlo y hacer una cosa nueva más grande y más apoteósica que guardarlo. Pero acudiendo a la metáfora de Gonzalo, yo lo que creo es que el patrimonio también va por dentro, pues cada vez que uno camina una calle tiene que tener en cuenta que está caminando por un lugar muy importante en el desarrollo cultural de este departamento, pues de este país, tal vez. Sí.
Juan David, incluso para acompañar un poco el comentario de José, gracias a Guayaquil, pero sobre todo gracias a la estación del tren. Es que la estación del tren fue básica en todo el desarrollo, digo, cultural de Medellín. Las grandes fotos, por ejemplo, de grandes compañías se bajaban del tren y hacían su foto. Don Jorge Obando, que tenía esta maravillosa cámara, él tomó muchísimas fotos a grandes estrellas que venían aquí, a los teatros que dice José, que les dio por hacer cosas más grandes y que tumbamos, como el Teatro Junín, donde está ahora la Torre Coltejer, como el Teatro Bolívar, que ahora hay un parqueadero, como el Circo España, que quedaban los alrededores de Girardot con Caracas y Córdoba, la calle Córdoba, era una manzana enorme. Todo eso nosotros nos deshicimos de eso con una facilidad. No, eso que con una facilidad. Imagínense una ciudad de ese tamaño en esa época, que yo creo que pues, si alcanzaba los 300.000 habitantes era mucho, con un teatro para 4.000 personas. O sea, podíamos acceder culturalmente a muchas cosas porque el precio de la boleta, por supuesto que era menor y se podía llenar una... Sí. Por supuesto. Y gracias a Guayaquil, por ejemplo, había un señor muy rico que era don Félix de Bedú, que tenía un salón musical y él reunía ahí a sus amigos a oír los discos de 78 Juan David, pero en Guayaquil lo que había eran los bares que podían comprar también esos aparatos. Entonces, se prensaban discos de música colombiana, desde Pelón, desde sobre todo la lira colombiana y antioqueña de don Jesús Arriola y la lira colombiana de Pedro Morales Pino. Ellos grabaron un disco de Nueva York y por el otro lado grababan un tango. Entonces la gente empezó a oír la música colombiana prensada, pero se acostumbró a oír el tango. El tango es mucho antes de que Gardel muriera aquí. Desde Gardel nació el mito de la ciudad tanguera, pero Medellín oyó mucho antes tango. Me parece muy bello eso de los Panidas, de toda la gente brillante que vivió en el centro. Don Francisco Antonio Cano, protegido por los Rodríguez, con una vida muy dura, también en estas pugnas políticas. Es que el centro, hablar del centro, para mí es un placer y por eso es que me encanta estar en este. Ojalá que la gente esté viéndonos y hagan preguntas a ver si se pueden responder. Juan David. Yo quiero aprovechar que Gonzalo menciona un montón de escenarios. Habló ahora del Junín, habló del España, habló del espacio de música del señor de Bedut por allá en Guayaquil. Ahora hablamos del Versalles, que afortunadamente sigue existiendo, y quizás esos espacios de encuentro sean el punto común que tenemos, porque es quizás en esos espacios de encuentro en los que se ha desarrollado y se ha generado el espacio ideal de socialización de las producciones musicales. Pero entonces, digamos que tenemos esos espacios de encuentro que ya los hemos discutido acá, y llega una situación ya suena muy distante, hace más o menos 5 meses, que nos encierra. ¿Qué pasa cuando nos vemos, cuando nos vemos combinados a estar quizás en nuestras casas, en nuestras habitaciones? ¿Qué pasa con esas entidades y qué pasa con el desarrollo musical de la ciudad y qué pasa con las apuestas musicales que tenemos en la ciudad? Yo, así de forma anecdótica, quisiera contar, no sé si es la percepción de todos, quizás la música fue el primer contacto que tuvimos desde la virtualidad con la pandemia. Yo recuerdo mucho que el segundo día que llevaba de encerrado en mi casa, pues lo primero que se nos ocurrió hacer, y que creo que un montón de gente hizo, fue conectarnos a un concierto. No estoy seguro si ya habían pasado más, pero en ese momento el que más presente tengo es uno de Fito Páez, y en adelante se empezaron a generar un montón de conciertos virtuales de diferentes artistas y de diferentes agrupaciones, y quizás después llegaron las conversaciones como esta que estamos teniendo. Pero ¿qué pasa con la música y qué pasa incluso con la financiación musical cuando llega el momento del encierro? José. Hombre, la crisis es general. Yo podría decir que la música es un damnificado más frente a esta situación que es bastante complicada.
Esto ha tenido una cosa más difícil aún, y es que nunca hemos tenido muy clara el tiempo del encierro. Entonces, si uno se pusiera a pensar que el encierro era de un par de meses, habría quien podría decir que, hombre, es una oportunidad para la creación, para desarrollar proyectos en tiempos un poquito más cómodos, que usualmente no pasa. Y también está pues como los métodos de distribución, que son los que nos impone la situación. Es decir, no tenemos otra opción más que tratar de sacar lo mejor posible las producciones que tenemos internas y tratar de demostrar que estamos vivos. Las dificultades económicas son muy parecidas o incluso muy complicadas como en cualquier oficio, porque yo sí realmente soy de un pensamiento en donde creo que la música no es un oficio precisamente celestial ni divino, sino muy parecido a cualquier otro. Y en esa medida todos pasamos unas dificultades muy berracas en esta situación. Los músicos, la dificultad del arte específicamente con esta situación es que es un oficio que nunca ha estado valorado en la misma medida de los otros. Es decir, podemos renunciar a esa divinidad, pero también quisiéramos entonces entrar en la, en la organización social donde pertenecemos a un estrato, digamos, de oficios, pues, no un estrato económico, ni mucho menos. Entonces, las manifestaciones a través de los circuitos virtuales y digitales, estamos haciendo lo que podemos. Yo no creo que esto represente dignamente nuestro oficio ni la vocación. Esperamos que esto no sea para toda la vida, porque pues estamos hechos para tocarle a la gente, para que la gente disfrute, para que haya ese encuentro. Además, porque la música se volcó a ese encuentro en vivo hace mucho tiempo. Incluso la música comercial en esas grandes esferas pues de música de muchos millones. Ahora la plata no se significa en venta de discos, sino en cantidad de conciertos, en cuántas veces puedo encontrarme con la gente en un año y procurar que ese encuentro pase. Eso sigue siendo la magia de la vocación o el ejercicio. Nosotros ensayamos, componemos, producimos discos, producimos canciones, hacemos todo lo que hay que hacer para finalmente tocarlo, ¿cierto? Con una aceptación en la medida de las circunstancias de cada quien. La orquesta tiene un público específico, nuestros grupos tienen otro, no pretendemos que sean ni más grandes ni más maravillosos, sino simplemente ese es el ejercicio de la vocación, es decir, todo el trabajo que se puede hacer en la casa frente a la creación, la composición y pensar un disco o simplemente sacar una canción, termina reflejado en un concierto. La virtualidad es una opción para no perdernos y no desanimarnos estéticamente y no perder como el rumbo, pero esperamos que esto pronto acabe, primero porque necesitamos tocarle a la gente y segundo porque yo no sé si seamos solamente nosotros los que nos damos cuenta de lo frágil que era la economía cultural o lo que tiene que ver con el arte. Yo espero que si algo va a servir esta pandemia, que no creo realmente, sea para que la gente se dé cuenta que la fragilidad en el arte, en los proyectos culturales, en la cultura en general, es constante. Y la pandemia lo único que hizo fue como mostrarnos lo más cerquita que podemos estar del abismo. O como dicen los del Matacandelas en Andrés Caicedo, pues ya tocaste fondo y el otro le contesta no, y el otro le dice no, pues que puede que no haya. Y aprovechando un poco la introducción que hace al tema José y la pregunta que nos hace Carlos Mario, pues la gente paga o valora una camisa con un precio específico, digamos se paga un computador con un valor específico, pero pues no estamos acostumbrados a valorar el arte y a valorar la música en la misma forma en la que lo hacemos quizás con esos productos tan tangibles. Padece la filarmónica estas dinámicas, quizás no es tan apreciado o tan valorado de forma contable lo que la filarmónica hace, y en caso de que esa sea la realidad de la filarmónica, se ha profundizado con la pandemia, se ha profundizado con la crisis de este momento. Pues yo adhiero a todo lo que acaba de decir José Julián. Siempre ha sido difícil enrutar la sociedad hacia las humanidades y digamos, hacerlas vivir, hacer la sociedad presente, de compañía hacia las expresiones artísticas, siempre ha sido difícil.
porque desgraciadamente, no solamente como dijo Carlos Mario, es que se llamaba, creo, no solamente por la apreciación musical, es la educación desde la escuela primaria o desde los contactos y las oportunidades que brinda la sociedad mediática, la radio, la televisión, la prensa. Creo que nunca ha sido suficiente, ha sido menos que poca, diría yo. La invitación o el acercamiento que tiene posible toda la gente que difunde medios o los que gobiernan, los que tienen poder de compartir o si desconocen, porque muchos lo desconocen tristemente, los que mandan, digo yo, es darle a la gente no solamente el pan y el circo, como decían, sino darle realmente oportunidades y compañías certeras de libros, de museos, de orquestas, de grupos, de galerías. Eso es lo que hace falta. La apreciación. Yo me sorprendo porque de la gente que uno menos espera vienen los comentarios más elogiosos y más verdaderos, y más emotivos. Yo recibo a veces comentarios de gente del común al lado del Parque de los Deseos, cuando hubo un concierto en Explora. Tengo una anécdota que yo nunca la voy a olvidar. El chico que vende los mangos, el mango biche, cuando yo terminé el concierto se me arrimó y me dijo: maestro, yo no le puedo dar sino esto, y me pasó una bolsita de mango. Usted hizo su trabajo, ustedes hicieron su trabajo. Yo lo que tengo para intercambiar con usted esta hora que me ha regalado es regalarle este mango. Con sal y pimienta, con limón y pimienta. Yo, claro. Y para mí eso no tiene precio. Lo que ha hecho la Filarmónica de Medellín desde antes de la pandemia es acercarle a la gente la música que vale la pena, que la reconforta, que le dé un rato de solaz, que le dé un camino distinto y abrirle los oídos sin ninguna pretensión más que entregarles un poco de placer, si lo podemos dar. Creo que la función de José Julián y la nuestra es la misma, es entregar felicidad por un rato, que es un rato que se trabaja y se ensaya con mucha disciplina. Hablando de las preexistencias clínicas, Juan David, y para terminar este fragmento, nosotros nos hemos enfrentado a una cosa que no conocíamos. Es posible que José y su gente hayan tenido una ventaja sobre nosotros los músicos académicos, que han tenido mucho más contacto con los aparatos de grabación y reproducción de sonido. Nosotros no teníamos eso. Nunca nos preocupamos sino por ir al teatro, vestirnos, poner la partitura en el atril y tocarla. Nos faltó mucho. Esto nos va a servir, por supuesto, para muchas cosas, pero eso nos faltó. Ese estudio que tienen los llamados músicos populares, con amplificadores, con preamplificadores, con micrófonos de calidad. Eso nos faltó a todas las orquestas, yo diría que del mundo. No estábamos preparados para vivir este silencio digital. Hemos aprendido rapidísimo. Nuestras primeras grabaciones eran horribles, yo las oigo y no quiero oír eso. Hemos superado un nivel, pero sí que sirva de experiencia para todos, que tenemos que estar preparados. Yo no tenía ni redes sociales, a mí no me interesaba eso, me tuve que meter al Instagram pero no más. Pero nos faltó. Yo no sé, José, ¿qué quieres decir de esa vivencia de la tecnología actual y de lo que podemos aprovecharla? Yo creo que hemos aprendido cosas, definitivamente, como cualquier humano en cualquier situación adversa, uno alguna cosa aprende pues de esta situación. Y una de ellas efectivamente es ese encuentro, esa facilidad digital que vamos desarrollando de alguna forma. Eso finalmente significa también una inversión, equipos, cosas que no teníamos y que hemos ido resolviendo, comprando en la medida de las posibilidades. Pero yo quisiera hacer un comentario pequeño frente a lo que venimos hablando, y es que si los gobernantes o el Estado en algún momento se les ocurre que finalmente el fin de la política es hacer un mundo un poquito más justo o más equitativo,
de repente la cultura es la forma de hacerlo, es decir, las posibilidades que tiene la gente para enfrentarse a la cultura o para conocer la cultura, eso sí permite cerrar un poco la brecha como de inequidad y de injusticia, pues ya no solamente en términos económicos, ni sociales, ni de cuánta plata, sino que finalmente hay un asunto que procura una igualdad y es tener acceso a todas las posibilidades. Y eso de alguna manera el mercado, que es lo que hablaba Gonzalo, lo impide de muchas formas. Es decir, la gente tiene muy pocas posibilidades, las posibilidades son las que distribuyen masivamente y no más. Y eso no permite una amplitud, no permite realmente una sociedad como diversa y justa, y si no entendemos al otro en otra manifestación artística, pues menos lo vamos a entender en su manera de vestir, pensar o actuar. Entonces sí hay como una situación ahí profunda, y yo creo que la cultura debería ser una institución muy parecida a la policía o a los bomberos, que nadie se pregunta por qué es o cómo hacen para ser sostenibles o cómo hacen para sostenerla. Y en esa medida meter a la educación, la cultura y la salud, pues, pero eso es una posición ya muy extrema en estos días. Bueno, es que mencionas algunos elementos y quisiera retomar algunos de los que mencionó ahorita Gonzalo, y es que ustedes se dedican en cierta medida a dar placer, a dar felicidad, a reconfortar con el ejercicio Eso suena muy mal. que desarrollan. No sé si sea pretencioso o no, pero entonces pensarse esos elementos quizás como bienes de primera necesidad es algo muy loco. No sé si sea posible vivir sin música. No sé si sea posible despertarse y subirse a un bus que está completamente en silencio. Vea, si la crisis hoy mundial en la salud demostró que pase lo que pase, hoy todos los sistemas de salud tienen que funcionar como sistemas de salud públicos. Es decir, ya no se pueden dar el lujo. Estoy solo. Yo te estoy oyendo. Aquí estamos. Los sistemas de salud en el mundo hoy tuvieron que tomar decisiones que son finalmente colectivas. Es decir, ya no importa si en Estados Unidos el sistema de salud es privado y en Alemania es público o como sea la diferencia, todos tuvieron que ejercer un ejercicio de salud pública. Es decir, había que atender a todo el mundo, sin importar de dónde venía ni cómo venía. Si el día de mañana la crisis en la cultura, seguramente pasaría lo mismo. En ese momento en donde todos tendrían que renunciar a esa posibilidad de tener cualquier manifestación artística o cultural cercana, es muy posible que el Estado tendría que reaccionar poniéndola pública y ejerciéndola de la mejor forma. Entonces, imagínese usted cuántos oficios entran en esa medida. Muy pocos. La salud, la educación, la cultura, y ahora y la policía, que no entiendo ni por qué, pero ese tipo de cosas funcionan así. Hay que hacer el ejercicio. Si de repente mañana hay una crisis con los bares, yo no sé si sería como tan complicada la situación o si habría como una posición del Estado frente a ese asunto, pero con la cultura seguramente lo haría. Habría una necesidad básica de entender y de sobrellevar este asunto que es vivir, que no tiene otra opción que no sea el acompañamiento de las artes, pues. Piensa uno también un poquito ingenuo, pues. Bueno, por acá nos pregunta Javier, dice, la cultura ha sido golpeada duramente en la pandemia. ¿Podría pensarse en una fuente de recursos propios, lotería, impuestos, rentas fijas? ¿Ustedes qué proponen para salir de la crisis económica? Javier, y también escribió Rosa Elena, antes Juan David. Enseguida recuperamos el comentario de Roselena. Bueno, okay. Bueno. Javier, ha sido una discusión de toda la vida, desde que yo decidí ser músico. Ha habido muchas propuestas. Ustedes, mucha gente no sabe, José Julián sí lo sabe, qué significa para alguien hacer un concierto. Nosotros tenemos que pagar permiso a la autoridad, tener permiso para contratar una ambulancia, en este caso en el teatro. Yo no sé cómo son los otros entidades, pero cada que se sobrepasa cierta cantidad de gente, tenés que tener más cosas. Tenemos que, hasta hace poco, no sé si todavía, la boleta para entrar a la Filarmónica tenía que rendirle impuesto al deporte, que es otra cosa un poco loca, pero que así funciona. Tenemos que pagar a SAICO, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar derechos de autor, tenemos que pagar, bueno,
un montón de cosas que hacen o encarecen un poco más la entrada a los conciertos. En los años 80 tal vez el gobierno municipal hizo una ley para que cada construcción o cada edificio que empezaban a alzar, a elevar, tuviera un impuesto de obra de arte. Entonces ustedes pueden ver que muchos de los edificios de Medellín tienen una escultura o una fuente o una jardinera de algún escultor, y se trató, por ejemplo, en los gremios musicales de que también ese impuesto pudiéramos merecer los que hacíamos música, las orquestas. En lugar de hacer la escultura o la estatuica en el jardín, que nos dieran ese dinero a las entidades musicales, por ejemplo. Eso se logró, creo que durante un tiempo, y no sé si sigue. Pero yo creo que sí sigue, que toda urbanización o toda construcción tiene un deber hacia entregarle al arte una retribución. Y eso me parece maravilloso. Yo, por ejemplo, algún día, no sé a quién le dije, porque yo hablo mucho, ¿por qué no le metemos un impuesto a cada botella de aguardiente? A ver si, pero centavos, no tiene que ser ni siquiera un peso, para ver si Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, Filarmónica de Medellín, todo lo que existe, que perdón que deje los teatros, porque todos los teatros que hay en la ciudad de Matacandelas, pequeños, todos, todos tengan un poco más de posibilidad de trascender a más personas, porque no solo es saber o apreciar la música un día que uno vaya a la Pascasia a pasar bien bueno, es quedar con ese bicho, que es el bicho bueno, no este malo, el bicho bueno de sembrarle el interés artístico a la gente, para que no lo olvide, para que lo recuerde y lo reviva cada semana. Que no le gusta la ópera, bueno, oiga algo a ver si le gusta, para que pueda existir Prolírica, que hace óperas o sea, esto es lo que tenemos que hacer a gran escala. A gran escala es que nosotros, ni José ni yo, tenemos las posibilidades de acercarnos pues a los gremios de poder, pero sí que las secretarías encargadas tengan como un fin, porque esa cuestión un poquito demagógica de que si hacemos cultura no vamos a ser violentos, bueno, eso es otro rollo, pero yo diría que la gente merece, como hace el metro, tener libros prestados y que la gente los devuelve. Ustedes no se imaginan lo que representó para Luis Ángel Arango, que es una de las bibliotecas más visitadas del mundo. No estoy diciendo tonterías. La biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, sobre todo con Jorge Orlando Melo cuando era el director, él aprendió muchísimo de la biblioteca pública piloto, algo que nosotros, creo que hace un par de años o 3 la reformaron, pero eso es una maravilla, que hay una entidad pública que preste libros y que la gente los devuelva. Eso a mí me llena de esperanza. En estas pandemias, por ejemplo, me llena de esperanza que todavía podamos creer y decir que eso existió. Y que este silencio, este letargo tan triste que estamos viviendo, tiene que servir para recuperar esa inquietud. Aunque sea la inquietud, ¿por qué no lo hacemos? Hagámoslo. Si hemos podido sobrevivir a la pandemia, como dice José, que son 2, 3, 4, 5, 6 meses. Mucha gente dice que hasta junio del 2021 no vamos a poder tocar en teatro. Es muy grave. Nosotros nos tenemos que mantener con esto, con este contacto, pero sobre todo, no solamente para que nos vean en las plataformas, es para que podemos yo puedo al fin, Gonzalo Espina, decirle a Javier Bernal, a Rosa Elena, a Carlos Mario, que los quiero, los oigo, los entiendo, y que hay que multiplicar estas voces para que, como dice José, el arte al fin sea un orgullo paisa. El orgullo paisa también tiene que ser la Filarmónica de Medellín, la Pascasia y Música Corriente. También tiene que ser un orgullo paisa caminar para el centro. No solamente las cabalgatas, no solamente es el Medellín de quien soy hincha, es el orgullo paisa. Somos muchos que como dicen los grandes paisas, hacemos grande esta raza. Bueno, yo voy a aprovechar el comentario de Roselena para entrar en la parte del tratamiento,
porque yo creo que hemos estado hablando durante un largo tiempo quizás de la vacuna, de una vacuna que estamos esperando que llegue, no sé si de China, de Rusia, ojalá que se cree acá para estas dinámicas de la cultura, pero que no deja de ser una expectativa que tenemos de resoluciones que se dan en los estamentos de poder que quizás no van a llegar ya, quizás se van a demorar, que esperemos que lleguen, ¿cierto? Pero entonces ella nos pregunta, dice, la música acompaña los mejores momentos de mi vida, ustedes dicen que han aprendido de la pandemia y pregunta cómo se están transformando para seguir dándonos estos momentos. ¿Cuál es el tratamiento que de forma puntual se le ha dado a las condiciones que nos han puesto la pandemia? Pues empecemos por música corriente. Hombre, yo no sé. Hay varias posiciones frente al asunto. Previo a esto, quería decir que entender al arte y la cultura como un bien común significa también no exponerlo a la batalla con la oferta y la demanda, que eso es un asunto que nos va a matar. Y esa es la nueva tendencia política y económica frente a frente a los proyectos culturales, que no son precisamente negocios culturales. Que no son industria ni empresa. No son industria ni empresas, no todos queremos ser gerentes, no todos tenemos un espíritu administrativo y hemos aprendido cosas, pero bueno, estamos en esa posibilidad. No nos estamos transformando, nosotros tenemos la esperanza de que esto vuelva a la normalidad. Nos hemos transformado en la medida de la distribución de la información, que creo que es realmente el punto clave de transformación o de reinvención, entre comillas, porque nosotros no nos reinventamos, sino que nos resignamos. El caso es que la transformación o ese supuesto cambio creo que está vinculado más con los medios de transmisión y distribución, que, como decía Gonzalo, los medios de altas definiciones del arte, digamos, comercial en su máxima expresión, lo tenían ya apretujado como tenían apretujado el resto. Es decir, la distribución digital tiene las mismas dificultades que tiene la distribución física. Entonces, hacer un concierto, como dice Gonzalo, tiene muchas dificultades y tiene aún más cuando hay un sistema comercial y económico muy potente que no permite que esa distribución sea un poquito más equitativa o justa. Y en los medios digitales funciona igual. Es decir, los medios digitales están diseñados últimamente para que ingrese un capital y una plata para que uno pueda distribuir su información. Entonces, nosotros estamos teniendo las mismas dificultades que teníamos antes, pero ahora son en un computador y no en un concierto. Entonces, nos estamos transformando, digamos que la parte buena de esto es que si un negocio muy grande, de mucha plata, de mucha inversión, se quiebra en pandemia, recuperarse y volver a subir a ese peldaño tan alto va a ser muy difícil. Nosotros nos quedamos de un quicio chiquitico. Nosotros nos quedamos de la cama, pero en la cama estaba el colchón en el piso. Entonces seguramente arrodillarnos y volvernos a acurrucar, porque es que no hubo gran, o sea, sí hay una gran complicación, pero una complicación general en la humanidad, muy difícil de manejar. Pero los proyectos culturales que son sostenibles en la medida de sus contenidos, de su capacidad, de su discurso, de su idea de la música, en este caso, del arte, de lo que sea, sobrevivirán porque esa idea permanecerá intacta, o eso esperamos. Ese es el esfuerzo, permanecer intactos en la idea de que esto tiene sentido seguirlo haciendo, pues. Yo quisiera anotar algo. Hay algo que nos ha, ¿cómo se dice? Igualado. El rasero de la igualdad se ha dado, ¿sabes por qué, Juan David? Gracias a estos aparaticos. Estos aparaticos son los mismos que tienen en Berlín, en Nueva York, en Tokio, en Lima, en Ciudad de México o en Bogotá. Yo quisiera echar una pequeña pullita. En Colombia hay, a ver, 2 orquestas en Bogotá, una orquesta en Cali, una orquesta en Manizales, una orquesta en Bucaramanga. Hay, digamos, 7 orquestas más o menos. Unas
voy a hablar de profesionalismo en el sentido remunerativo, no en la calidad musical. Pero todas las orquestas de Colombia y del mundo tocamos la misma música y somos los mismos instrumentos. Esto nos ha igualado. ¿Qué no nos ha igualado? Que en París está la Ópera de la Bastilla, que en Berlín está la Filarmónica de Berlín, que en Europa el gobierno subvenciona muchas de las actividades culturales. Pero vámonos para Bogotá, para hacer un caso más cercano. Allá hay 2 orquestas. La diferencia presupuestal con la Orquesta Filarmónica de Medellín, ustedes no podrían creérsela, de ambas orquestas, una sostenida por la nación, por el Estado colombiano, y la otra por el Consejo y el Distrito Especial de Bogotá. La Filarmónica de Bogotá es una de las orquestas más importantes. Yo pertenecía a ella y me siento orgulloso de haber pasado por ahí. Los adoro, los quiero, los admiro. Y es la única orquesta en Colombia que ha tenido la importancia suficiente para merecerse todos los recursos que le han dado. Gracias al Consejo de Bogotá de 1967. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos las ayudas municipales y de la gobernación, de la alcaldía y de la gobernación, pero una ciudad necesita muchas cosas. Nosotros también somos partes de Colombia, somos partes del país. No solamente son en Bogotá los que merecen todos los recursos. Yo pediría, y creo que José Julián está de acuerdo, porque el colchón está muy cerquita, que el próximo brinquito que nos peguemos a la cama, aunque sea para el camarote, para el segundo piso. Porque si el Estado colombiano, el Ministerio de Cultura Nacional, tiene que mirar también lo que se hace en las provincias, y voy a defender yo las orquestas regionales, no solamente darles sí, su sostenimiento para que se vaya fraguando ahí un poco la ansiedad de no pedir tanto. No, denos como les dan a las orquestas en Bogotá. Ese es un compromiso que tenemos que hacer, y ojalá los políticos, los representantes de la Cámara, creo que son más, o sea, les compete más esto porque son elegidos por los departamentos. Ojalá ellos llevaran esto al Congreso y dijeran, ¿por qué no hay más ayudas a las entidades que viven en provincia del arte? ¿Por qué no? No se lo dejen todo a la alcaldía y a la gobernación y a los patrocinadores privados, que son unos mecenas nuestros que no tenemos con qué agradecerles. También el Estado colombiano tiene que participar en el resurgimiento de esta pandemia, después de que nos ayuden que nos echen un brinquito más para llegar del colchón a la cama, mucho más arriba, aunque sea que nos pongan en la litera del segundo piso, pero eso lo necesitamos, y eso me gustaría, o me gustó haberlo dicho. Bueno, señores, en el sistema de salud colombiano el tiempo es bastante corto, más cuando se está con un especialista, con un otorrino en este caso. Entonces, así como reflexión de cierre, ¿qué se viene a futuro? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Cuál debe ser la proyección y a lo que le tenemos que apuntar en esas dinámicas creativas y en esas dinámicas de la cultura, y más específicamente desde la música? Y pues empecemos con José. Qué pregunta tan bonita, hombre, Juan. Yo no tengo ni idea. Es decir, yo sigo pensando que hay problemas que no tienen que ver directamente ni con la gente ni con el Estado, sino con la naturaleza del entorno. Pero definitivamente hay que evitarnos ese problema. Vea, yo estuve una vez, estoy como repetitivo con este tema, un tipo que hizo una ponencia hablando sobre la cultura hoy, frente a ese asunto de la diversidad. El tipo decía que dentro de los estándares o del diseño de Adam Smith frente al capitalismo, en ninguna parte aparecía la cultura. Y siendo sensatos y siendo coherentes con esa situación, este tipo hace 2 advertencias clarísimas en ese tratado y dice, hombre, el capitalismo no se puede involucrar en temas ni de educación ni de guerra, porque su capacidad económica no puede desbordar unos bienes naturales y sensibles a la humanidad, ¿cierto? Hoy estamos en los ojos plenos
del sistema, porque les parece que de repente esto representa una inversión o un ingreso más a un Producto Interno Bruto o a unas capacidades económicas. Pero las comparaciones siempre resultan odiosas. Entonces, hoy nos resulta claro comparar a la Filarmónica con el Circo del Sol o proyectos que finalmente no nacen de una idea artística ni una idea estética, sino de un negocio, y por eso funcionan como negocios y por eso se quiebran cuando hay pandemia, porque la idea no resiste una adversidad de estas. Entonces, los temas que podemos tratar es tratar de que la gente vuelva a nosotros, vuelva a la casa, resulte recuperada la confianza y tengamos la posibilidad de volver a entregar lo que entregamos en la medida de las posibilidades. Pero la confianza yo creo que la recuperamos muy fácil. Yo en ese tema soy optimista. Yo no sé cuándo se va a acabar esto, ni cuánto va a durar y qué tan difícil va a ser la salida, pero lo que sí estoy seguro es que en 8 días estamos como si nada hubiera pasado. Gonzalo. Pues hombre, yo soy también un tipo pesimista como José. Yo espero que, mire, yo lo que aspiro es que la pandemia sí ponga a reflexionar un poco más a la gente que ha perdido el tiempo buscando otras cosas que son inalcanzables. Yo creo que la pandemia todo nos puso en cierta realidad. Lo que aspiro yo como músico es volver a tener el contacto en directo con el público. Y creo que cada vez más nos vamos a preocupar por buscarlo, no que nos vengan a ver, porque esto ya demostró que a veces hemos tenido 40.000 reproducciones de un concierto virtual. Eso es como, no sé, 25 veces el Metropolitano, no sé cuántas veces será, pero eso nos ha pasado y eso no lo vamos a olvidar ni lo vamos a perder. Yo creo que esto nos ha servido también para aprender a conservar lo que sirve. Esto tiene cierto valor que yo no lo conocía y no lo conocíamos, y yo creo que lo vamos a seguir usando. Yo aspiro al momento en directo, al momento de volver a encontrarme con oídos y no con micrófonos. Yo quiero volver a encontrar a la gente al salir del concierto y hacer la crítica, porque una cosa que quería decir antes para terminar ya, Juanda, perdóname que hable mucho, es que lo que necesita la experiencia artística, como lo decía José, es la crítica. En este momento no hay crítica, en este momento hay comentarios y agradecimientos y emojis y cosas bonitas, pero necesitamos, para mejorar, para crecer, para seguir cultivando a la gente, necesitamos que esa gente haga una crítica hacia lo que vio y oyó, porque es necesario. La pandemia no nos va a dar eso nos va a dar solamente el oficio verdadero que hacemos nosotros frente al espectador. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y creo que el espectador va a estar añorándolo y va a estar dispuesto, así como ha estado dispuesto a acompañarnos en estas plataformas, que es un poco frío. Pues yo creo que cuando vuelva la calidez del espectáculo en vivo, la gente se va a desbordar y nos va a decir, me gustó, hagan otra vez. Hombre, o esto podrían haberlo hecho de tal manera. Y eso sería el premio que yo digo, después de salir de esto a la normalidad que dice José Julián, sería el premio mejor para nosotros, que la gente pudiera decir que volvimos y si esperaban que volviéramos así. Nosotros vamos a hacer los mismos, yo no creo en esas cosas de reinvenciones, vamos a hacer los mismos, un poquitico distintos porque hemos aprendido a hacer esto, pero vamos a hacer los mismos y queremos que la gente a los mismos les vuelva a creer y a creer más. Hay una cosa bacana de este comentario, o muy importante, es que la música termina siendo un discurso y nosotros acostumbrados a generar un pensamiento crítico frente a cualquier discurso, a dudar todo lo que nos entregan. Hay que dudar de la música también, hay que dudar y no tragar entero. No puede uno amañar con lo primero que le entregan, definitivamente.
Bueno, no sé si se cayeron todos o solo me caí yo. Estamos todos. José, ¿estás por ahí? Yo estoy, sí. Aquí estamos callados. Usted me aburrió también. Cuando estabas diciendo que la música termina siendo un discurso, no sé si terminaste la idea. Sí, pues para vos no, pero no sé si para el resto de la gente tampoco vale la pena. Pues. Ahorita lo veo. Bueno, José, Gonzalo, muchas gracias por haber hecho parte de esta 11ª entrega y la última de este primer ciclo de conversaciones de historia clínica. Esperemos prontamente regresen los oídos, regrese el público, regrese también la crítica y ojalá también regresen los mangos con limón y pimienta y sal. Gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy en Historia Clínica, Melodías Disonantes. No nos vemos dentro de 8 días, nos vemos próximamente para la entrega final, que va a ser un compilado de todas las conversaciones que hemos tenido acá a lo largo de estos 3 meses de conversaciones. Muchas gracias a Juan Esteban y a Producciones Sentarte por habernos acompañado el día de hoy en el máster. Y bueno, nuevamente, gracias a todos por ser parte de Historia Clínica. Esto es un producto de la Alianza Cultural por el Centro y de Camina para el Centro.